todas ellas juegan de la misma percha, la percha de la creatividad. Es decir, Lino es autor literario, es músico, es cineasta. Cultivar todas esas habilidades solamente puede ser el resultado de un enorme talento y de una gran voluntad de transformar el mundo, ese mundo hostil, difícil, complejo, que todos cuando servimos a la literatura, sabiendo que vamos a ser de todo menos ricos, tenemos que suscribir un compromiso al que jamás tenemos que sustraernos. Y hoy el protagonista de ese compromiso, la estrella invitada, aquel que concita nuestra presencia y convoca nuestra adhesión, es Lino. Por lo tanto, es él, el protagonista, es el que tiene que hablar de lo que quiera, sobre todo de su novela, y entiendo que después incluso podrá mantener con nosotros, si lo estimáis oportuno, un amable coloquio. De modo que el aplauso que sea para él y bienvenida para todos. Bueno, palabras hermosas, queridos amigos. Bueno, yo estoy un poco abrumado porque, a ver, es la primera novela que publico. He publicado cosas de poesía, no he publicado una novela así de algo lindo. Creo que eso me enfermó un poco, ¿no? Porque estaba con asma estos días, pésimo, muriéndome, ¿no? Y esa es, creo que la atención por este momento tan hermoso. Agradezco a todos los que han venido, ¿no? Agradezco a Lola, a Carlos, a Débora, a Lucía, a Maritza, muchas gracias, ¿no? Y por supuesto, les agradezco a ustedes, ¿no? A Eduardo y a ti, hermano Santiago, por estas palabras, ¿no? Y si tú me prestas un rato tu libro, leo algo. Claro. A ver, si traje. Como he estado un poco enfermo, entonces no sé si he traído mis anteojos, todo es un desastre ya para mí así. Te ofrecería los míos, pero seguramente no veremos lo mismo. A ver, voy a leer, vamos a ver si. Los capítulos son cortos, cada capítulo tiene 2 o 3 páginas, ¿no? Generalmente no más que eso. Mira que ese ha sido un formato que me ha gustado mucho, ¿no? Porque, digamos, en estos tiempos la gente quiere sentir que avanza, ¿no? ¿No? Es así, los chicos sobre todo no quieren un capítulo como Marcel Proust o como quieren artículos pequeños, pero espero, lo que busco también, que cada capítulo tenga un algo de poesía, ¿no? Entonces voy a leer el primer capítulo. Hay un guión que dice, ¿has visto, Andrés, ese barco enorme? Dijo Anselmo mientras movía los remos de su chalana. Nunca había visto algo tan grande por acá. Yo tampoco, no, nunca. Y tan cerca de la costa, ¿cómo es posible? ¿Qué haremos ahora? ¿Qué haremos?, repitió sin pensar el tío Anselmo, quien solía tener respuestas definitivas en alta mar. Esta vez solo se rascó la cabeza y luego de eso siguió remando sin pensar. El mar estaba calmo ese día, el sol como siempre brillaba en las comisuras del oleaje. En lugar de irse a algún lugar más lejano para continuar con su faena, Anselmo seguía moviendo su pequeño bote para acercarse un poco más. Con razón no hemos pescado nada, y estos desgraciados nos dejarán sin comer. Andrés, habitualmente callado, monosilábico, reflexivo, estaba anonadado con la imagen que se les imponía. Era más que un barco, un enorme rascacielos, imponente, con cientos de ventanas, con grandes máquinas, con una velocidad tan grande que había aparecido delante de ellos en pocos minutos. Una sirena parecía llenar el lugar con un estruendo del tamaño de la embarcación. Vamos adelante nomás, dijo, mirando a su sobrino, no hay otra.
La compañía de Andrés, hijo de su hermano Marsilio, le gustaba a Anselmo Ticona. Hablaba lo indispensable y aprendía rápido además. Era un joven reflexivo de 16 años que lo ayudaba en la faena a cambio de una propina y algo de comer. Su padre lo enviaba cuando no había clases en el colegio para que aprendiera el oficio. Más te vale que sepas ganarte la vida, hijo, le decía, los estudios vendrán por su cuenta. Solía ser un mar rico, abundante de peces. Ese día, sin embargo, la jornada fue infructuosa. El enorme barco pesquero pintado de azul, con palabras escritas en japonés, parecía burlarse de su pequeña chalana. Anselmo siguió remando. Con dificultad se remontaron mar adentro, bordeando aquel inmenso monstruo anclado en el litoral. Como dioses desde lo alto, los marineros los miraban impertérritos, tratando de sortear la distancia a duras penas. Luego de eso, ya alejados, continuaron su trabajo. De nada sirvió ese día. Anselmo y Andrés no dijeron más. Luego de echar redes por aquí y por allá, así decidió Anselmo volver a la orilla con su embarcación repleta de nada. El primer capítulo, como vemos, son capítulos cortitos. Y como decía Eduardo, narra esta novela la historia de un pueblo que tiene muchos desencuentros, la gente se odia entre sí. A partir de un momento, hace 50 años, en que un matrimonio de dos familias que eran muy amigas, prominentes, que hicieron un matrimonio pues, tremendo, en una buena época para ellos de económica, hicieron un matrimonio hermoso, y todo el mundo tenía que ver cómo les iba, qué sé yo. Y al final, al revés de Romeo y Julieta, ellos son el factor que separa al pueblo, porque desaparece Herminia del pueblo, y muchos dicen que él la mató, y a lo largo, digamos, de la trama van pasando cosas, ¿no? O sea, se van odiando cada vez más, se crean bandos en un lado y el otro del pueblo, a tal punto que ni siquiera una cosa tan terrible como los barcos estos arrastreros los logra unir, ¿no? Y ahí aparece Tarcisio, ¿no? Que es Tarcisio dentro de esa irrealidad, es la noción de realidad, porque la irrealidad realmente es el pleito constante, ya ni siquiera sabes por qué te has peleado, ¿no? O sea, ya simplemente se odian unos con los otros, ¿no? Entonces Tarcisio viene a traer una visión coherente, realista, más realista que lo de los personajes de la novela. Básicamente esa es la historia. No voy a abundar más, tienen que leerla. Bueno, insisto en que muchas gracias por venir, estoy muy emocionado. Y bueno, creo que es todo. Si tienes una serie, alguna pregunta, está abierta la sesión. Yo tengo alguna pregunta. Es una cosa que me sorprende además muy gratamente, cómo hay una especie de línea transversal que se puede rastrear en la literatura hispanoamericana, consistente en el peso específico de determinadas personas relevantes que tienen una especie de halo de santones. Es decir, pienso en La guerra del fin del mundo, claro, maravillosa. Pienso en El Cristo de Elqui, de un autor chileno cuyo nombre de este momento no recuerdo. Tu novela también se adscribe a esta corriente, es decir, alguien que también constituye en definitiva una anomalía, que puede ser un pacificador, pero al mismo tiempo puede ser un agitador. ¿Has intentado inscribirte en esa tradición o has trabajado al margen? ¿O es al margen porque este personaje, Tarcisio, no es un agitador, es más bien una persona que se comunica directamente con la divinidad y hace los... ¿Hay más agitador que ese? No, es verdad. Pero hace los milagros que la gente le pide en el pueblo, ¿no? Y entonces, en un momento un poco más bien como
como la tía Julia y el escribidor, el hombre ya es viejo y ya va perdiendo la noción de los milagros que tiene que hacer, ¿no? O sea, pero esa es parte de la novela, ¿no? Va perdiendo la noción, entonces yo no quiero contar después el final, ¿no? Bajo de ninguna manera. El objetivo es sobre todo ver cómo situamos, en qué línea de la tradición, en qué corriente, y si tú has intentado, ya veo que no, adscribirte a esa corriente o por el contrario has diseñado un personaje de acuerdo con tus propias expectativas, de acuerdo con... Yo diría que más me acerco a lo que contaba Eduardo, ¿no? Que sus personajes, o sea, son capaces de hacer milagros y de hacer cosas, no importa en verdad si son reales o no. O sea, en verdad son reales en un cierto ámbito de la realidad, uno de los multiversos que son reales, ¿no? Entonces, lo importante es que la gente cree en eso. ¿No? Y eso me lleva a hacerte la pregunta de si te has situado en algún pueblo en particular del norte de Perú. Tú has vivido en Lima la mayor parte de tu vida, creo, ¿no? Yo viví en Lima, yo nací en Talara. No, desgraciadamente no viví en Talara, los 3 meses estuve en Lima, pero sí me marcó el lugar donde nací. Siempre desde pequeño decía yo soy talareño, o sea, aunque no conociera y no hablara como limeño, pero el lugar donde uno nace, pero te marca, ¿no? Y esa es la razón por mi fascinación por esa zona del Perú. ¿Y has llegado a concebir la posibilidad de entender este lugar concreto, con estas circunstancias concretas, en las que transcurre todo esto, como una alegoría o una metáfora del mundo en sí mismo? Sin duda, ¿no? Porque nos paramos peleando, y más en muchos pueblos latinoamericanos que tenemos muchas cosas en común que no son evidentes. O sea, podríamos todos ponernos de acuerdo y decir esto, o sea, más allá de cualquier convicción política, esto tenemos que cambiarlo de esta forma. Bienvenidos a España, en todo caso. De esta forma, sí. Es como si, en ese sentido, España hubiera transmitido a sus hermanos hispanoamericanos algo parecido al morbo gótico, ¿no? Bueno, por favor, ¿una pregunta? ¿Cambiarías algo de lo que has pensado en el libro? ¿Tienes una idea? Todavía es pronto. Todavía es pronto. Pero seguro que sí. Seguro que me enviaría. Sí, esa es una tragedia de todos los escritores, ¿no? Una tragedia que, bueno. Históricamente es un momento concreto. Eso se da hace 50 años aproximadamente. No es una fecha exacta, pero digamos hace unos 50 años suceden cosas. Y a lo largo de esos 50 años de este pueblo imaginario, donde, bueno, ocurren cosas aparte también ajenas, ¿no? que influyen en el pueblo, la corriente del niño, ¿no? Qué sé yo, como decía, los pescadores que pierden la posibilidad de pescar, digamos, sitúa así los problemas reales de la sociedad, ¿no? de estos pueblos. Que podrían ser problemas actuales, ¿no? Son Sociales. sin duda son. Esa es la idea que no, o sea, siendo una cosa totalmente así fantástica, pero representa una parte de nuestra realidad, ¿no? de todas formas el origen a todos nos marca algo. Sí, claro. Donde has nacido, positivo o negativo. Ah, Bueno, sí. casi siempre positivo. Qué optimista. No, sí. Yo quiero decir unas palabras para Lola y Carlos y Dani, que me tienen en su casa, me han soportado estos días con todo amor. Está enfermo, está echado en la cama, pero qué forma de soportarme, así que no sé lo agradecido de corazón que puedo estar con ustedes. Muchas Lo gracias. malo es que retratas a la gente y estamos asustados. ¿Por qué? No, me refiero por lo que ha comentado antes. Pero es bueno y es Hablamos de bueno. brujería, ¿no? Sí. Pero es necesario que haya ciertos aldabonazos
Sí. que desde la ficcionalización nos demuestren las carencias y las miserias de la realidad. ¿De acuerdo? Es un tópico manidísimo y dista mucho de cualquier atisbo de originalidad, decir aquello de que la realidad siempre Claro. supera la ficción, pero precisamente el bendito consuelo de la ficción nos sirve para esto. Exacto. Es que el cambio es tan radical. Yo he leído unos cuantos capítulos, no lo he leído entero, y entonces lo que más me ha llamado la atención es que hay tantos personajes de todo el pueblo, ¿no? Tal, que además es que son diferentes y digo, vaya ingenio y además adecuado, que no es que sea idéntico que en España, que yo he nacido aquí, pero los jóvenes tal, las mujeres tal, los maridos tal, los que trabajan juntos, pues lo que se da en cualquier país, en cualquier zona. Y entonces me preguntaba por Tarsicio, claro, pero ya llegará, ¿no? En su obra y... ¿Hay alguna simbología del nombre o lo has definido? No, me encantó el nombre, es una cosa que me... Sí, bueno, es un nombre muy... Tiene que pasar así. pero muy reverente. O sea que no hay nada inventado, es todo vivencia. El nombre es un nombre, como decir, Pedro o Jaime, pero se llama Tarsicio. Sí, pero es más noble, Tarsicio. Yo quiero decir algo que lo que parece inventado después dejará de ser inventado. Y además tengo un recuerdo de cuando trabajábamos juntos en publicidad, porque nos mandaron a hacer la publicidad de un aceite de automóvil. ¿No? Entonces, en realidad todos los aceites de automóvil son el mismo aceite. Y en el Perú lo produce Petroperú, que es la empresa que... Sí. Bueno, tú eres peruano, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Eres peruano? No. De León. Maragato. Bueno, entonces realmente él era el director creativo, el director y yo también era el director creativo, pero hacía más las imágenes y las cosas. No, yo, este dibujo lo hice yo, ¿no? Pero no trabajaba en la parte gráfica. Claro, pero me acuerdo que la discusión sobre el aceite es que al final dije, caramba, pero este aceite es igual que cualquiera. Es una estafa la que estamos haciendo y efectivamente toda publicidad es una estafa. Todo lo que sé de los periódicos, a excepción del resultado de los partidos de fútbol, Sí. es falso. Ahí está el rendimiento de los equipos. Entonces el Lino inventó que ese aceite había sido usado en los viajes de los astronautas. Ah, sí, sí. ¿No? Y bueno, era el mismo aceite que supongo había usado cualquier otro para hacer. Y entonces, qué buena idea. Y comenzamos a poner imágenes de astronautas que bajan lentamente en la luna y de naves que se van, que suben y que no hacen el menor sonido. Le pusimos música, me acuerdo, una música así celeste, realmente. Y inventamos. Parecía que esto era una broma entre los dos, pero de repente surgió un aceite que era como era una mentira que se había inspirado en nuestras mentiras. Pero funcionó comercialmente. Funcionó. Funcionó y los tontos que le ponen, que gastan un euro más, ¿no? Parece aceite que es el mismo que el otro. Claro. Se meten el rollo de que va a mejorar el motor. Así Detalles de es. Sí. Claro, algo así. Así es, esperando el milagro de Tarsicio me he quedado yo. Pero es increíble cómo va definiendo las personalidades. Bueno, me ha encantado. Sí, pero igual en la gente joven, en los críos. Pero tanto has leído ya. Sí, avanzamos. Pues una tarde, 80 páginas. Ostras. Qué bárbaro. Pues una media envidiable. Sí. Buena lectora, ¿no? Y hablabas, Lino, más o menos de milagros a la carta. Es decir, Tarsicio oficia los milagros La gente le da papelitos. de acuerdo con la voluntad de la gente. La gente le da papelitos
Y él cumple un milagro y cada capítulo lo quema, digamos, en una cueva, pues, donde vive, ¿no? Quema sus papelitos, ¿no? Ah, mira. Y ¿Les exige algún pacto de fe? ¿Alguna...? no, Es un taumaturgo generoso. Sí, exactamente. Sí, no, no sé cómo se me ocurre hablar de milagros. De repente nos hacen falta un poco de milagros, ¿no? Sí, al mundo entero. Nos hacen falta, ¿no? A cada casa. Evidentemente. Sí. Siempre ha sido así, ¿no? Pasa que nos ha tocado vivir esta época y nos parece que es la más terrible, la más explosiva. Algo de ello tiene, si Dios no lo revela. Pero yo, por ejemplo, recuerdo los libros de Eduardo, y siempre hay esa parte de esa otra realidad, ¿no? De ese contacto con una realidad sagrada o qué sé yo, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Pero eso es otra, siempre tus personajes, no siempre, pero generalmente, ¿no? Están ligados con esa idea, ¿no? Es cierto. Como me ocurrió, publiqué un libro, una novela, un testimonio sobre un chamán de la costa norte de Perú. Y se llama Habla San Pedro, llama a los brujos. Y la editó aquí en Barcelona una editorial que se llamaba Árbol de Regala. Entonces, yo vivía entonces en esa época en París y recibí una llamada diciendo que habían leído y que querían publicarlo. Perfecto. Entonces le dije, ¿quiere que le mandemos el cheque del adelanto? O no, yo adoro estar en España, así que me voy para allá, no se preocupe. Era invierno, el 20 de diciembre, algo así fue. Habíamos quedado en llegar en vernos a las 10 de la mañana en el local del edificio. Pero cuando llegué, faltando 2 minutos, 3 minutos para el lugar, noté que era inmenso el lugar, que me iba a perder y que no iba a llegar a las 10. Yo soy hombre exacto. Felizmente, una señora, que era aquella con quien iba a tratar, me dijo, es en el tercero, pasen. No dijo pase, dijo pasen en plural. Y pasé, conversé con ella, muy simpática, firmé, recibí el cheque y dije, pero tengo fotos por acá. Tenía las fotos del grupo. Y me dijo, ¿y por qué no lo hizo pasar? Lo que le asombraba a la señora era que el brujo, ¿te acuerdas del turno? Solía vestirse así como tú, con ropa muy corta, en pleno invierno, ¿no? O a veces sin camisa. Entonces, y dijo, a mí lo que me asombraba es que en diciembre un hombre camina sin camisa. Claro. Y era aquel que yo mismo había visto, ¿no? Todo el tiempo. Y pensé que lo había inventado, pero no lo había inventado. ¿Qué importa? Hay muchas ideas que concurren en diferentes lugares y incluso en diferentes tiempos. Es verdad. En Madrid había un legendario habitante de esta ciudad, tenía un alias. Nunca se supo si era realidad o ficción. Su alias era Rompehielos. Quizá haya eso de hablar de él. Era un hombre que en pleno invierno iba en mangas de camisa, pero en camiseta de tiras, y no dejaba de bañarse en el río Manzanares, según decía la leyenda, un solo día. O sea, este tipo de seres excéntricos y al mismo tiempo poderosos y al mismo tiempo muy llamativos forman parte no ya del imaginario colectivo, sino de la misma realidad. Claro. Supongo que Tarsicio se adscribirá a este patrón. Sí, claro. Una vez recordar a un personaje que había, yo no sé si tú lo llegaste a conocer, un loquito que se llamaba, que se sentaba en Diagonal, en la calle Diagonal en Miraflores. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Cook, Sanidad Cook, no me acuerdo el nombre, pero siempre sentada, y la historia que parece que, porque ya después la había constatado,
que tenía una novia, le esperaba siempre en ese sitio, ¿no? Tú lo has visto, tú lo recuerdas, ¿no? Ahí siempre se sentaba en el mismo sitio y un día la novia, no llegó la novia y se murió, la atropelló un carro, qué sé yo. Y por años, décadas, el hombre fue todos los días a sentarse, ¿no? En ese lugar. ¿No? Invariablemente, ¿no? Además iba bien vestido, bien arreglado, ¿no? Siempre con su terno, bien puesto, ¿no? Un tipo, Sí, lo recuerdo. ¿te acuerdas? ¿No? Son pues personajes literarios, y bueno, a la vez una tragedia impermanente, ¿no? Yo recuerdo que fui justamente para hacer un reportaje a esa calle. Ya no lo encontré, ¿no? Y sin embargo, cuando estaba en esa calle, noté que había un grupo de personas decididamente extranjeros. Eran 6 hombres y una mujer. Y de repente aparecieron unos tipos uniformados, pero no con uniformes peruanos, que eran extranjeros, eran argentinos. Entraron y detuvieron al grupo. Era la larga mano de la dictadura argentina, de Videla. Sí, Operación Cóndor. Era Operación La Cóndor. operación Cóndor, claro. Era la Operación Cóndor y los detuvieron allí, se los llevaron, los torturaron, los desaparecieron. A la señora no la mataron inmediatamente, la mataron en Madrid, porque la pusieron en un avión, no se sabe, y apareció en un hotel de Madrid, muerta. ¿Te acuerdas? De que la fantasía más bella convive con la fantasía infernal en esa época. Y es bueno recordarla, porque Claro, los sí, pueblos por que no supuesto. tienen memoria, Para que los no vuelvan a la repetir. repiten. Están condenados Por supuesto. a repetir todos los antes. ¿Algo más que añadir? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué parte de ti está en Tarcisio? Ah, qué Ay, qué pregunta bueno. complicada, mira, qué interesante, ¿eh? Una pregunta bonita. Sí. Bueno, todos creo que tenemos una parte mágica, ¿no? Que yo creo que todos, de alguna manera, necesitamos que las cosas no vayan por el cauce racional, sino que las cosas se disparen por otras realidades, ¿no? Estar en contacto con lo más profundo que tenemos nosotros, ¿no? Con nuestra realidad, con nuestros sentimientos mágicos. Y sí, qué linda pregunta, ¿verdad? Sí, hay una parte. Como creo que todos tenemos una parte, ¿no? Una parte mágica que a veces no queremos ver. El otro día con Dani hemos discutido largamente, ¿no? Algo así, ¿no? Debatido. Eso es, hemos debatido. Eres un romántico, me dice, bueno. Y yo lo soy también. Es muy En menor necesario. medida, quizá. Es muy necesario. Dani es un gran cantautor, es un amigo Muchas querido gracias. y es un gran cantautor. Y pasado mañana, ¿no? Domingo, El domingo, nuestra presentación en... ¿Dónde es? Libertad. Libertad 8. Año mítica, claro, un local mítico. Sí, pues esa suerte que he tenido, imagínate, en este viaje, ¿no? O sea, presentar mi primera novela y después hacer un concierto con Dani en Libertad 8. ¿Qué más puedo pedirle a Madrid? Además, que me presenten ustedes, ¿no? Ya, bueno, un regalo, ¿no? Habernos conocido. Un regalo, ¿no? En un sitio tan bello y con gente tan linda como ustedes, ¿no? Linda presentación. Yo no quiero abusar de ustedes, de su tiempo, porque ayer estuvimos con Eduardo, una presentación. Ya queríamos que terminara, ¿no? Y ya todos aplaudían y la gente decía, pero acá yo te Pero pregunto. tengo algo más que contar, decía. Y habló durante 1 hora y media, así que es una vida que estamos muy interesados en conocer. Sí, fue muy... La cita sí, había cita era para las 7 y eran 9 de la noche y continuaba la cosa. Sí. Y yo le tuve que hacer señas a la publisher. Así, claro. Le hice así una seña y encantadora. Sí. Y le puso tiempo, ¿no? Muy bien. Por fin lo detuvo y comenzamos a aplaudir hasta que se quedó callado.
hicimos magia realmente. La magia del aplauso. Pero yo siempre digo, y con Dani, como hemos hecho alguna vez espectáculos, cosas de música, preferir que la gente que se quede con un poquito de ganas a que diga ya vete, ya se acabó, váyase, ¿no? En cambio, fíjese que esta es una reunión gracias a la magia de Lino, que a todos nosotros nos ha convertido en personajes. ¿No? Porque todos estamos hablando, hay incluso uno que está escondido por ahí, pero quiere hablar, ¿no? Y todos estamos inventando además. Y los inventos son reales, son la verdad. Y por esa razón propongo un aplauso para Lino. En la próxima estamos nosotros ya, ¿no? La próxima La ya próxima estamos. novela, la próxima novela. Las de Carlos. La próxima novela. Tenemos pendiente.